Tenía una fiesta espiritual, hermanos, que empezaba con 2 noches de vigilia y 2 días de ayuno. Y yo estaba esas 2 noches de vigilia y también estaba esos 2 días de ayuno. Estábamos, hermanos, trabajando duramente en la obra del Señor. Pero aquella última noche de la vigilia sucedió algo, hermanos, en la iglesia. El pueblo, la iglesia estaba lleno, hermanos. Una iglesia grande estaba llena de almas, de adultos, de ancianos, de señoritas y de niños. Y aquella noche, amados hermanos, un 19 de mayo en el año 2011, amados hermanos, aquella última noche, a partir ya de la 1 de la mañana, mi cuerpo, hermanos, se empezó a cansar, se empezó a sentir una fatiga. Y yo me iba quedando sin aire y de pronto me senté en una silla porque ya no podía. El aire se me iba. Yo empecé a decir: Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué has visto en mí, Señor? Cuando una hermana se dio cuenta de mí y agarra, me lleva hacia la oficina de la radio, donde tenemos una radio. Y me dice: hermana, ¿estás mal? Le digo: hermana, yo me siento mal, no tengo fuerzas. El aire se me va, el aire sale. Le dije: ya no puedo más. Entonces ella le llama a mi pastor y mi pastor viene y me dice: ¿qué te pasa? Digo: pastor, no sé, pero algo me pasa, que el aire me falta. Y me dice: Dios va a tratar con tu vida. Entonces ella me dice: voy a llamar a tus hijitas. Yo le dije: no las llames a ellas, porque ellas lo que hacen es llorar nada más, y van a llorar. Cuando yo cierro mis ojos, empecé a ver algo, hermanos. Cerrado mis ojos, empecé a ver que encima de la puerta de la iglesia había una multitud de ángeles. Cuando entonces escuché una voz audible que me dice: alguien le va a hacer daño a mi hijo en esta noche. Mándale a decir que suba al altar y abra su boca y predique con autoridad. Y yo le digo a la hermana: yo escuché una palabra, que el pastor tiene que estar en el altar. Entonces ella mandó a avisar rápidamente para que mi pastor subiera al altar. Y cuando entonces yo, de donde estaba, le vi a mi pastor que subía hacia el altar. Y cuando él empieza a abrir su boca, hermanos, empezó a predicar, empezó a orar, empezó a reprender. Cuando de su boca, hermanos, salía candela. Y aquella candela se esparció todo el pueblo del Señor. Y los ángeles rodearon toda la iglesia. Y la iglesia empezó a moverse inmensamente. Empezaron a danzar. Aquel pueblo no tenía límites. Iglesia danzaba y danzaba y danzaba. De niños hasta los ancianos aquella noche. Cuando donde danzaba de medio de las sillas de los varones, hermanos, un joven cae por tierra y daba la vuelta y daba la vuelta. Y cuando, hermanos, endemoniado estaba este joven, cuando 2 hermanos obreros le van a agarrar y plum, corre y sale la arma, hermanos, un arma grande, que aquella noche este varón quería matarle a mi pastor. Pero sabes, Cristo estaba ahí para defender aquella noche. Entonces cogieron a aquel varón y le empezaron a orar, empezaron hermanos, a liberarlo porque estaba endemoniado. Él empezó a hablar y dijo que alguien le había mandado para que vaya a matarle a mi pastor aquella noche. Pero gracias al Padre, aquel joven fue libertado. Hasta hoy en día es un evangelista que predica la palabra. Aquella misma noche se convirtió a Cristo. Amados hermanos, fue algo tremendo. Y yo estaba ahí, seguía padeciendo, seguía, hermanos, en la oficina con el dolor de mi cuerpo. Cuando todo eso pasaba, hermanos, empezó la hermana que estaba a mi lado,
fue tocada por el Espíritu Santo. Ella danzaba de rodillas ahí a mi lado. Cuando rápidamente, hermanos, tengo dos suspiros fuertes, se me fue la vida. Solo recuerdo que un minuto salí nuevamente de mi cuerpo. Y yo lo podía ver allí a la hermana que me acomodaba mi cuerpo y yo la hablaba. Yo le decía, hermana, no me toques. Pero ella no me escuchaba. Cuando ella se cerró bien la puerta, vino mi pastor y dijo, no la toquen, Dios está tratando con su vida. Y yo estaba paradita así, salí de mi cuerpo. Cuando entonces nuevamente escuché, hermanos, aquel tremendo sonido que traspasó el techo de la oficina y se sienta a mi costado nuevamente era el Señor. Y yo di la vuelta con qué felicidad, con qué alegría, porque yo ya lo conocía. Él me dice, dame tu mano. Y yo le di mi mano rápidamente. Y dejamos mi cuerpo a partir de la 1 de la mañana. Dejamos la tierra ese momento. Subimos con mi Señor. Nuevamente subimos en aquella escalera. Ahí empecé, hermanos, a experimentar cosas muy lindas. Cuando subimos y subimos y subimos. Y nuevamente llegamos en una puerta. Se abrió y entramos hacia adentro, había un jardín y empezamos a caminar por las veredas de oro y yo me recordé, dije, Señor, ¿dónde me tienes? No me vayas a llevar al infierno, Señor, yo ya no quiero ir al infierno. Entonces Él me llevaba caminando por aquellas veredas, por medio de aquel jardín. Y no me respondía nada. Y subimos, hermanos, así una escalera pequeña y empezamos la vuelta. Es como una ciudad, como usted tuviera, hermanos, entrando y caminando por una ciudad, por unas calles bien bonitas. Pero todo era resplandeciente. Yo me podía ver mi rostro, yo tenía vergüenza. Me tapaba con mis manos mi rostro. Y empezaba a caminar al lado de mi Señor. Empezamos a caminar, hermanos, por una calle. Y de pronto llegamos a un río, hermanos, de agua cristalina. Era, hermanos, muy linda aquel agua tan limpia. Y cuando llegamos al canto, hermanos, Él toma mis manos rápidamente y me sumerge debajo del agua. Y cuando salí de ahí, yo salí asustada. Dije, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Entonces Él me responde y me dice, después de esto, me dice, te voy a llevar a mostrar cosas bonitas. Yo dije, sí, Señor, yo quiero ver cosas bonitas, pero no me lleves al infierno. Yo no quiero ver el infierno, le decía. Y seguimos caminando, cuando de pronto llegamos a un espacio. Salimos a un huerto, amados hermanos, de hermosas plantas, había tan bonitas unas bancas de oro. Y Él me hace sentar en una banca y me deja ahí. Cuando hacía sonar una trompeta tan fuerte. Entonces, hermanos, de la distancia de aquel huerto, de una esquina, salía dos jóvenes que no dejaban de aplaudir y no dejaban de glorificar. Y decían, gloria, 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 gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Y golpeaban sus manos. Cuando llegan hacia mi delante era un hombre y una mujer muy linda, una mujer hermosa, un joven, hermanos, tan hermoso. Y yo pregunté, Señor, ¿quiénes son ellos? Y Él me dice, ella es María. Y Él es José. Y me dice, María en la tierra sufre, en la tierra la adoran, en la tierra la adornan, en la tierra lo hacen de todo. María sufre, me dijo. María no es ninguna santa. María, dijo, está adorándome a mí. No es como la iglesia romana lo tiene en la tierra. María es una joven muy linda, hermanos. Una joven hermosa, pero no deja de glorificar al Señor. Sí. Ellos pasaron por mi costado, dieron la vuelta y desaparecieron. Entonces nuevamente el Señor levanta y así sonaron una trompeta.
Y entonces yo estaba asustada en aquel huerto. Pues empecé a escuchar, hermanos, que alababan a Dios, que glorificaban, gloria, gloria, gloria. Y donde yo estaba sentada me levanté, hermanos, y miré hacia el fondo. Y venían 4 jóvenes, muy lindos venían, hermanos. Gloria, 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 gloria. Aleluya, iglesia de Dios. Cuando llegan a mi lado, el Señor me dice, son mis apóstoles. Yo dije, Señor, yo quiero conocer a Pablo quiero verlo, Señor. 4 jóvenes ahí que no descansaban, hermanos, seguían aplaudiendo. Entonces me dice el Señor, él es Pablo, él es Mateo, Marcos y Lucas. Jóvenes muy hermosos y no dejaban de glorificar. Entonces el Señor me dice, así como ellos quiero que mi iglesia en la tierra me glorifique. Así como ellos quiero que la iglesia en la tierra me adore, me dijo. La iglesia que no glorifique la tierra es una iglesia muerta, me dijo. Y usted en esta noche no está muerto, aquí todos están vivos. Dale la alabanza al Rey, porque Él merece, iglesia. Olvídate de tus dificultades y dale la honra al Señor. Porque, iglesia, cuando Cristo venga de acá nos va a levantar preparados. Allá no hay otra cosa más que hacer sino glorificar al Señor. Y pasaron estos 4 jóvenes y me levanta de mi mano y caminamos. Llegamos por unas calles de oro tan bonito que brillaba. Todas las calles brillaban, hermano, era de oro resplandeciente. Y cuando rápidamente llegamos a un espacio, en ese espacio estaban colocados 4 celdas. Y habían unas celdas que estaban adornadas, tenían corona. Y habían 2 que estaban vacías, no tenían nada. Entonces yo empecé a preguntarle, dije, Señor, ¿pero esto qué significa? Entonces Él me dijo, este lugar está preparado para mis siervos que predican mi palabra en la tierra. Muchas veces son golpeados, son despreciados, son maltratados por mi causa, dijo el Señor. Para ellos está preparado este lugar. Y había 2 que estaban adornadas. Yo pregunté, Señor, ¿para quién es esto que está adornado, Señor? En ese instante Él me dice, esto está preparado para mi siervo William Alcántar. Yo no sabía ni quién era William Alcántar en aquel tiempo, yo no lo conocía. Mi siervo dijo, mi hijo ha sido maltratado, criticado por mi causa. Para él está preparado este lugar. Aleluya. Para ti y para mí también está preparado, solamente, iglesia, persevera. Cuando salimos de ahí, empezamos a caminar. Cuando llegamos, amados hermanos, a un lugar donde el Señor me dice, hija, mira hacia arriba. ¿Con qué temor, hermanos? Yo tenía miedo en ese lugar porque era algo que resplandecía. Estábamos caminando en aquel palacio celestial donde está preparado, pueblo del Señor, no lo pierdas. Y yo me acercaba caminando. Sentí una potencia, hermanos, de mirar hacia arriba. Cuando yo levanto mi mirada hacia arriba,
aquel trono había alguien que estaba sentado. De pronto yo caí de rodillas cuando pude leer aquel letrero que tenía en su cabeza. Y decía: Jehová de los ejércitos. Tú no adoras a un Dios muerto, iglesia. Nuestro Padre que usted adora, Él está vivo. Él está vivo, Él está vivo. Yo dije: ya no me mandes a la tierra, Señor. Déjame aquí contigo. Yo pude verlo, iglesia. Su cinturón de oro, su sandalia de oro, pude verlo. Pero me acercaba, yo quería verlo, su rostro, para conocerlo. Pero no pude verlo, su rostro. Y cuando digo: ¿por qué no puedo verlo, su rostro? El que está conmigo me dijo: nadie puede ver su rostro de Jehová del Padre, porque resplandece más que el sol. Solamente cuando llegue el día donde dice la palabra que Él vendrá en las nubes, todo ojo lo verá. Prepárate, hermano, prepárate cada día. Nuestro Padre está vivo, Él está vivo. Yo no quería retirarme de aquel lugar, hermanos. Estaba frente de aquel trono blanco. Y yo decía: ya no me mandes a la tierra, yo quiero quedarme aquí. Entonces, amados hermanos, el que estaba conmigo toma mis manos y me sacó de ahí y seguimos caminando. Y rápidamente llegamos a otro espacio. Había algo que estaba formado, hermanos. Y en eso había 7 copas. Pero 3 estaban rebosando, estaban llenos. Y yo dije: Señor, ¿qué significa esto? Y Él me dice: cuando la primera copa sea derramada, en la tierra habrá hambrunas, habrá guerras, habrá dinero y no tendrán que comprar. Cuando la segunda copa sea derramada, me dijo, los ríos y los mares se convertirán en sangre. La luna y las estrellas no darán su resplandor. La venida de Cristo está muy cerca, iglesia. Él viene a llevar un pueblo redimido. Él ya viene, Él ya viene. Entonces, amados hermanos, seguimos caminando. Donde, hermanos, había la forma de un púlpito y entonces ahí estaba un libro grande. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? Porque todo me entregaba a mí. Y yo empecé a buscar y me dice, este es el libro de la vida. Yo dije, voy a buscar su nombre de mi pastor, se lo encuentro aquí. Y empecé a deshojar el libro.
y no le encontraba su nombre de mi pastor. Y empecé, hermanos, a buscar de muchas personas que yo conocía y no había su nombre. Cuando ya llegaba a la última página, ahí lo encuentro su nombre de mi pastor, que decía Elías Flores Chávez. Yo dije: Señor, gracias por tenerlo su nombre escrito en el libro de la vida de mi pastor. Gracias, Señor. Entonces dije: Señor, pero de las hermanas del escuadrón de oración, ¿por qué no hay su nombre? Ellas profetizan, ellas hablan en lenguas. ¿Por qué no hay su nombre, Señor, aquí? ¿Por qué? Y el Señor me responde, me dice: cuando van a mi casa lloran y fingen, pero cuando salen a la calle y se avergüenzan de mí. Es por eso que su nombre, me dice, no está escrito. Muchas veces, iglesia del Señor, en la iglesia a veces nosotros nos vamos con falda larga, con cabello largo, pero no sabes cómo le estás agradando a Dios. Te vas a tu trabajo, te vas al campo, ya eres otra persona, eres otra mujer. Ya no usas tu falda, empiezas a usar los pantalones. Amados hermanos, él me decía: tan adentro lloran y fingen, pero cuando salen afuera se avergüenzan de mí. Muchas veces te preguntan: ¿eres evangélica? Y muchas veces te atreves a negarlo: yo no soy. ¿Sabes? Un día vamos a dar cuenta a Dios, porque Él todo lo tiene grabado, todo tiene escrito. Yo dije: Señor, ya no me mandes a la tierra. Él me dijo: tienes que ir a la tierra a predicar esta palabra. Yo dije: Dios, pero en la tierra nadie me cree. Yo ya he predicado, pero nadie me cree, Señor. Todos se han levantado contra mí. Nadie me cree, Padre, nadie. Entonces Él me dijo: aquel que se ha levantado contra ti no es contra ti. Se ha levantado contra mi palabra, se ha levantado contra mí. Y aquel que se ha levantado contra mí, me dijo, contra mi palabra ya no tiene perdón, ni en la tierra ni aquí. Por eso, iglesia, ten cuidado. Solamente dile: Señor, yo quiero conocerte más y más. Quiero acercarme a ti más y más. Quiero saber si real tú existes y Dios te va a mostrar. Yo te vengo a decir en esta noche: Dios es real. Dios es un Dios verdadero. Él está vivo, iglesia. Muchas veces en el tiempo nosotros creíamos en los ídolos mudos, en los ídolos que ni hablan, ni se ríen, ni se mueven. Pero tenemos un Dios que todo lo puede. Aquel Dios que formó la tierra y los cielos. Aquel Dios que formó al hombre de un pedazo de barro. Él está vivo. Él está vivo, iglesia. Dale fuerte palmas al Señor. Después de ver, hermanos, esto, pasamos rápidamente. Cuando veo un ángel envuelto con el arco iris todo su cabeza.
todo su cuerpo envuelto con el arco iris. Y tenía una hoz en sus manos. Yo dije, Señor, ¿pero qué significa esta hoz? Él me dijo, con esta hoz voy a cegar el trigo a mi granero y la cizaña al fuego. ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en cizaña? Ten mucho cuidado, aquí hay una oportunidad todavía para que usted se arrepienta y venga a Cristo nuevamente. Aquí hay una oportunidad. Y rápidamente salimos de aquel lugar. Cuando caminamos y caminamos, llegamos, hermanos, a un lugar donde había dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Y yo llegaba, hermanos, ahí asustada estaba, cuando de un minuto escuché alabanzas que cantaban. Yo miraba para todos los lados, escuché himnos e escuché alabanzas que cantaban. Y yo estaba ahí en aquel lugar. Y entonces de un momento, hermanos, empecé a ver la gente que se iban por el camino ancho y por el camino angosto no iba nadie. Entonces yo empecé a preguntarle al Señor, le dije, Señor, ¿a dónde se va la gente por ese camino ancho? ¿A dónde va ese camino ancho, Señor? Él me dice, este camino ancho es el camino al infierno. Y yo me empecé a desesperar, empecé a gritarle, Señor, no los eches al infierno, por favor, Señor. Dales una oportunidad, Padre, no les eches. Y por el camino ancho no iba nadie, iglesia. Y entonces yo dije, papá, ¿pero por qué? Los que alaban tu nombre se van por el camino ancho. ¿Por qué no se van por el camino angosto? ¿Por qué todos caminan por el camino ancho? Y él da la vuelta y me dice, ¿sabes? La iglesia y la tierra me ha faltado el respeto, me dice. Y yo dije, pero ellos alaban tu nombre, Señor, ¿por qué? Por favor, no los eches al infierno, Señor. Por eso tienes que llevarme, dijo, esta palabra a la tierra. Porque la iglesia me ha faltado el respeto. Él le dijo canciones. No me agrada las músicas, las melodías, los reggaetones. A mí me agrada que me alaben con melodías celestiales, me decía. Adórale al Señor en esta noche. Yo no tengo que callar este pueblo de Dios. Yo tengo que decirte lo que Dios me hablaba y me hacía ver. Han profanado mis altares, los ministerios de alabanza, me decía. Cuando en eso veo, hermanos, un grupo de ministerios, yo dije, Señor, no los lleves por ahí, por favor. Ellos te alaban tu nombre, Padre. No, no lo hagas. Entonces, hermanos, el Señor me dijo, ellos cuando les llaman a alabar mi nombre, los invitan a otros lugares, ellos ponen un precio. Ellos cobran, así no me agrada, decía el Señor. Mi palabra no se vende, dijo. Ten cuidado. Tu vida está corriendo un riesgo si estás poniendo un precio. Hay
Y yo veía que toditos aquellos iban por ese camino ancho. Yo empecé, hermano, a reclamarle: por favor, Señor, sácalos de ahí. No los eches al infierno. Mira, hija, me dijo, la iglesia de Cristo en la tierra me ha fallado. Me ha faltado el respeto. Mira cómo se visten, me dice, con la ropa transparente, con la ropa descotada, con el cabello cortado, con la cabeza pintada, y así me están adorando. Me han faltado el respeto. Adórale al Señor. Amados hermanos, todo está bien para ti que hagas a ti aquí en esta tierra, pero sabes, hay un Dios que nos va a juzgar un día. Aprende a ser una hija y un hijo de Dios aquí en esta tierra. Aprende a vestir decentemente como hija de Dios. Usted tiene que ser diferente al mundo, diferente a la gente del mundo, iglesia. Nosotros tenemos que ser transformados, porque allá en el reino de Dios no entra cualquier cosa. Dijo el Señor que nos va a refinar como el oro. Ten cuidado, Él al hijo que quiere corrige, y una manera, hermano, insoportable para tu carne. Pongámonos a cuentas con Dios. Si le hemos fallado, dile: Señor, te he fallado. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Todos vi hermanos que se iban por el camino ancho, y luego empezaron a pasar un grupo de pastores, puro pastor. Y yo dije: Señor, pero ellos predican tu palabra. Ellos predican, Señor, rescatan las almas. ¿Por qué? ¿Por qué? Los pastores, me dijo, me han faltado el respeto. Los pastores en la tierra, me dice, se pelean por las almas, se dividen las iglesias. Yo no los voy a echar a mi gloria, los echaré al infierno. Yo dije: Dios, pero no los eches al infierno. Dales una oportunidad, Señor, dale. Por eso tienes que ir a la tierra, me dijo, y tienes que dejar este mensaje: que mi palabra no se vende. Hay pastores evangelistas que ellos ponen un precio cuando van a predicar mi palabra. ¿Cuántos predicadores se han hecho millonarios con la palabra de Cristo? Eso quiero decirte en esta noche: ten cuidado. Ten cuidado, tu vida está en fuego. A Dios no le agrada, amados hermanos. De repente la pastora le llama: hermana, ¿cuánto me vas a cobrar que vas a venir a predicar, a cantar? Usted aprenda a decirle que de eso se encarga Dios. Dios se encarga, amados hermanos. Dios puede bendecirte a su manera, porque Él no es pobre, Él es rico, Él es el dueño del oro y de la plata. A su nombre y a su nombre. Yo tenía aquella lucha tremenda en aquellos dos caminos. Aprende a vestirte como una hija de Dios. Tenemos que dejar las cosas del mundo. En la iglesia ya nadie juega deporte. En la iglesia ya nadie juega vóley. Pero hoy en día hay pastores que forman sus equipos en el deporte. Eso no es parte de Dios. Muchos dicen: en la Biblia no está escrito. Pues entonces quédate en tu mundo. No vengas, hermano, a hacer blasfemar la palabra de Dios. Quédate en tu mundo y vive en tu mundo. Si usted quiere entrar al reino de los cielos,
Usted tiene que ser una hija del Señor. En el libro de Corintios todos lo saben, todos lo leen, pero nadie lo vive. La Biblia dice que las mujeres tienen que vestirse decorosamente y con pudor. Pero hoy cuántas evangélicas parecen la chola chabuca con unos tacos de 1 metro. Deja de usar los tacos, ¿sabes? Aquel ministerio que se iba en ese camino ancho. Yo dije, Dios, pero ellos alaban tu nombre. Me dijo los ministerios, mira, no me agrada que usen tacos altos, no me agrada que usen la bota. Entonces agarra a una mujer y lo sacaba la bota. Y de aquella bota se desenvolvía una serpiente. Y aquella serpiente si entraba por su parte de aquella mujer, la acariciaba todo su cuerpo. ¿Tú sabes quién fue el demonio? La serpiente que engañó a Eva. Y así hoy en día la vanidad y el lujo está engañando a muchos hijos de Dios. Le está engañando la vanidad y el lujo. Apártate, sé una hija de Dios, aprende a vestirte, deja tus tacos altos, deja tu bota, deja todo lo que no agrada a Cristo, porque dice la Biblia, todo lo que es lujo es vanidad, y la vanidad no entra con el cristiano, con la hija de Dios. Los ministerios me dijo, con los pantalones pitíos, eso no me agrada, decía el Señor. Y desde pasando un tiempo yo no entendía. Donde viajaba me encontré con muchos. Yo dejé el mensaje. Oiga, cómo me insultaban por las redes sociales. Me insultaban el mensaje. A mí no me importa, iglesia. Yo solo cumplo con el mensaje del Padre que Él me ha dejado para predicar. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, porque allá no entra cualquier cosa, hermano. Tenemos que ser, dice, revestidos por dentro y por fuera. A su nombre y a su nombre. Muchas veces la iglesia se está convirtiendo en un campo deportivo. ¿Sabes por qué? Porque hoy echamos la culpa al frío, echamos la culpa a todo y empiezas a ponerte a ser una deportista. Empiezas a vestirte la zapatilla. ¿Sabes? Eso no entra en la hija de Dios. Ten cuidado, pueblo del Señor. Estás a tiempo todavía. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Cristo quiere una iglesia refinada. Quiere una iglesia pura, y por esa iglesia viene el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo era una mujer que me gustaban los tacos altos, que me gustaba la ropa sobre la rodilla, y me gustaba la ropa apretada, la que no me dejaba caminar. Yo era una mujer que me cortaba el cabello como hombre. Por eso me dio la enfermedad y el cáncer, para yo volverme y aprender a ser una hija del Señor. No soy perfecta, tengo mis errores, pero sí en muchas áreas me da miedo, porque yo conocí el infierno y yo no quiero que vayas ahí. Yo quiero que salgas, quiero rescatarte de aquel lugar, pero tienes que poner de tu parte. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos queremos ser diferentes que el mundo? Cuando usted empieza a ser diferente del mundo, el mundo te empieza a respetar. Y dice, yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ir a tu iglesia. Tenemos que ser luz para este mundo. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo ya he dejado esta palabra en muchos lugares. Hoy lo dejo aquí nuevamente. Y no sé dónde más tendré que llevar. Pero yo tengo que seguir predicando esta palabra. Guste al que no le guste, iglesia del Señor. Bendito es Cristo.
tenemos la hora avanzada.